Estimados hermanos, bienvenidos a la sexta sesión. Estamos hablando de aproximaciones conceptuales, cultura, unidad número 2. Y pues hermanos, la pasada sesión justamente habíamos estado viendo el concepto de cultura, ¿no? Y lo habíamos visto como un conjunto de todas las formas de vida, ¿verdad? Antes de iniciar con esta nueva sesión, vamos a orar, por favor. Y ahí donde se encuentre usted, le invito a inclinar su rostro y oramos. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, por esta nueva oportunidad que tú nos brindas, Dios mío, para aprender, Dios mío, más, Señor, de estos conceptos, Señor. En tu nombre, Dios mío, empezamos esta nueva sesión y te pedimos tu guía, Señor, para seguir aprendiendo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les había comentado, la pasada sesión, en la sesión número 5, habíamos estado viendo algunos conceptos de cultura. El día de hoy, por favor, hermanos, yo les invito a ver los elementos básicos de la cultura. La cultura es la totalidad de los comportamientos aprendidos y socialmente transmitidos. Es compartida y practicada en todas las sociedades del mundo. Existen elementos básicos de la cultura, los cuales pueden incluir ideas, creencias, valores, costumbres. La cultura se transmite de una generación a otra y cada una tiene algunos elementos básicos. La cultura, hermanos, incluye diferentes elementos que enseguida nosotros vamos a ver. Entre estos elementos básicos o nociones básicas de los elementos que indican la cultura son la lengua, los símbolos, las normas, los valores, las creencias y los elementos cognitivos o cognitivos. Empezamos con la lengua. La lengua, ¿qué es la lengua? Un grupo de palabras o ideas que tiene un significado común y se comparte en una situación social. La lengua, hermanos, es la entrada a una cultura. La lengua es un conjunto de patrones sociales, es decir, palabras y oraciones que tienen un significado y terminologías específicas, ¿no? Y comunes a la misma cultura, ¿no? Una lengua, hermanos, evoca una cultura. Como habíamos comentado anteriormente, no podemos nosotros pretender que la lengua esté desligada de la cultura. Lengua y cultura van juntas. La lengua, entonces, expresa una cultura. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a hablar aymara, pues vamos a contextualizar el aprendizaje de este idioma en torno a las convivencias que hay en las comunidades aymaras. Si aprendemos francés, vamos a describir y hablar y contextualizar la enseñanza de la lengua a la cultura francesa, ¿no? Vamos a hablar seguramente de París, de la lengua francesa, sus orígenes, sus características, etc. La lengua es como un vínculo a través del cual podemos realizar nuestro complejo de actividades sociales. La lengua es el fundamento de una cultura y es un boleto para ingresar a una vida social. Y eso es lo que muchos autores coinciden, ¿no? En que una de las diferencias que habría en cuanto a los animales, ¿no? Ellos no tienen cultura porque no tienen una lengua, no tienen un lenguaje específico para transmitir mundos para otros. Así el lenguaje es la clave para abrir una vida social de una persona con unas características especiales, únicas. Siguiente elemento de la cultura son los símbolos. La cultura es un sistema de símbolos. Los símbolos son cualquier cosa que se utiliza para representar, para expresar y significar una situación. Los símbolos guían nuestro comportamiento. Los símbolos son utilizados para mostrar un acontecimiento del pasado o del presente o del futuro. Por ejemplo,
un montón de ceniza nos da a entender o nos muestra que algo se ha quemado o que ha sido quemado, ¿no? O cuando la calle se encuentra mojada, entendemos que ha llovido. Otros símbolos serían las que están convenidas por los integrantes de una sociedad. Por ejemplo, el inclinar la cabeza es una forma de salud en algunas culturas. El silbar también. El guiño de los ojos significa algo. Todos los símbolos que expresan una idea específica, ¿no? Si digamos estamos retrasados y vamos a querer abordar un minibús y damos un silbido, eso expresa algo, expresa una idea, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la minibús se detenga, ¿no? Para llevarnos. Los americanos, por ejemplo, estrechan las manos para saludarse. Eso es un símbolo. Otros símbolos serían la bandera, por ejemplo, el himno, una imagen o los monumentos también. Siguiente elemento, hermanos, normas. Las normas como elementos de la cultura son las reglas y las directrices que especifican el comportamiento de un individuo. Las normas mantienen a una persona dentro de los límites de la sociedad y su cultura. Las normas nos dan restricciones sobre algo que hacer y sobre algo que no hacer. Moldean nuestro comportamiento y da como conocimiento sobre el mal y el bien, ¿no? Las normas, hermanos, se pueden dividir en inciso A, costumbres tradicionales, inciso B, simplemente una costumbre, ¿no? Las costumbres tradicionales de un pueblo o grupo social son las formas habituales, simples de la gente. Es la acción normal y habitual de las personas dentro de una cultura. Las costumbres son las formas reconocidas o aceptadas de comportamiento y son también comprendidas, ¿no? Por este grupo social. Estos son el patrón de comportamiento que una persona usa generalmente en su vida diaria, ¿no? Ya que ya lo ha asimilado, ¿verdad? En su diario vivir, en un entorno. La costumbre es una palabra que viene de la lengua latina y significa en plural creencias, ¿no? De acuerdo a una expectativa habitual del grupo, ¿no? Es el comportamiento imprescindible de una persona. Las costumbres se refieren a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Como había tocado hace un momento también, ¿no? Valores es otro elemento. Los valores son cualquier cosa que tenga importancia en nuestra vida diaria y se convierten en nuestros valores. El origen de los valores no es biológico, pero es la producción social mientras se vive en una determinada sociedad, ¿no? Los valores dependen de la cultura. La cultura varía de una sociedad a otra. Por lo tanto, hermanos, los valores son diferentes en cada situación social. Los valores también son lo que nos gusta y lo que decimos que en nuestra sociedad los valores son una buena idea o lo que se puede considerar también el pensamiento de una persona. Entonces, hermanos, la cultura también se rige, se guía bajo valores, ¿no? Y los valores obviamente dependen, ¿no? Dependen de un determinado grupo social, ¿no? En el cual se practican y son normales, son comprendidos también por sus integrantes. Creencias. Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias en muchos casos son subconscientes y afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean o nos circundan. Elementos cognitivos, y ahí tenemos, hermanos, otro elemento básico de la cultura, ¿no? Los elementos cognitivos de la cultura son aquellos que un individuo sabe cómo hacer frente a una situación social existente. Por ejemplo, cómo sobrevivir o cómo hacer un refugio en caso de tormentas,
o algún desastre natural, ¿no? Cómo viajar, cómo transportarse, etc. Son los conocimientos prácticos que hacen una cultura. Y tal conocimiento se piensa cuidadosamente para cada generación. Entonces, hermanos, ahí hemos estado viendo los elementos básicos de la cultura. Y ahora veamos otro concepto que es la subcultura. ¿Qué es la subcultura? La subcultura alude a lo que está en posición inferior a la cultura. El término de subcultura se emplea para referirse a una comunidad de personas que tienen en común ciertos comportamientos, creencias y actitudes que son distintas a la cultura propia de su entorno o contexto. La subcultura se utiliza para diferenciar los usos, o mejor dicho, la subcultura refiere a la situación en que se utiliza, o mejor dicho, en la situación en la que se diferencian los usos y costumbres de ciertos grupos, del de los grupos dominantes, sin que esto signifique que su valor sea menor. Por ejemplo, las llamadas tribus urbanas, ¿no? Aunque por ser minorías es frecuente que sufran discriminación, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poco más amplio de la subcultura, que es la subcultura, que es la contracultura. En este caso, a ver, veamos qué es contracultura. La contracultura se refiere a los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. La contracultura puede ser considerada como intento de crear una cultura opuesta a la atmósfera espiritual de la sociedad, ¿no? Una peculiar forma de evasión también es la contracultura, ¿no? Evasión de la realidad social, ¿no? Y esta constituye al mismo tiempo parte inalienable del sistema existente. Generalmente la contracultura es un término que se utiliza para identificar un grupo de personas, un conjunto de personas que tienen alguna particularidad distintiva del resto de su cultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, hermanos, podríamos hablar de un grupo de jóvenes que tienen ideas como contrarias a la cultura donde ellos pues han crecido, donde ellos se han criado, digamos, ¿no? Y lo vamos a estar detallando más adelante. A ver. Generalmente la contracultura, hermanos, por ejemplo, podría hacer referencia a las tribus urbanas. Por ejemplo, un grupo de jóvenes que tienen rasgos distintivos, ¿no? Digamos, este grupo de jóvenes les gusta una determinada estilo de vida, tienen una idea determinada, entonces, entre todos los que coinciden en esa forma de pensar, pues se reúnen, ¿no? Y hacen como prevalecer y comparten esa misma idea, ¿no? Y incluso no hay casos en los que se tatúan o se visten de una determinada forma. Entonces, justamente vamos a estar hablando en el siguiente sesión de lo que es la subcultura. Bueno, hermanos, en esta sesión número 6, a lo que la sesión 6, pues podemos ver hasta ahí. Y para terminar esta sesión, pues oramos también. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, por darnos esta nueva oportunidad, Dios mío, en el cual también, Dios mío, hemos estado viendo algunos conceptos, Señor amado. Gracias, Dios mío, por cada uno de los integrantes de este curso de interculturalidad. Bendecimos sus vidas, Señor, ahí donde se encuentran. Y hasta la próxima sesión. Gracias, hermanos. Permiso.